Tres amigas, escritoras, artistas. Iba a poner borrachas, pero ahorita María no me dejó. ¿Tienen hobbies? Que no sean trabajos. Cantar en karaoke con mis amigas. ¿Ese es un hobby? Yo odio el karaoke. No, no necesariamente todo lo que escriba va a ser un libro. Yo sí escribo para que le llegue a la gente, ¿me entiendes? Porque si no escribo para que le llegue a la gente, pues escribo en mi diario solamente. Esto es Podcast Melo, temporada 33, episodio especial con Ita María, con María Ángela, con Lina y con Andrés. Toma, única. Pues qué chimba estar otra vez con ustedes. Bienvenidos a estos dos episodios especiales de Melo, temporada 33. Buen número. Hemos avanzado muy chévere y la verdad es que nos hace muy felices estar aquí con mujeres hoy muy increíbles que ya les voy a presentar. Para los nuevos, estas son conversaciones chéveres, charlas que no buscan llegar a conclusiones muy profundas, simplemente compartir escenarios, experiencias, percepciones de la vida y si llegamos a conclusiones, pues la verga. Para los que siempre están acá, pues gracias, corazoncito, los queremos mucho, corazoncito Centennial, para sentirme ahí conectado con los nuevos públicos. Suscríbase, importante, @podcastmelo, ahí estamos para que sigan pasando buenas cosas, comenten, compartan, síganos, todo lo que quieran. Este es el podcast de Melo y hoy estoy muy feliz porque tengo el placer de sentarme con tres mujeres maravillosas que admiro, respeto, sigo y me encuentro por ahí siempre de fiesta en fiesta, de concierto en concierto. Quiero empezar saludando a nuestra amiga Lina Botero. Qué chimba estar acá otra vez. ¿Cuándo viniste? Hace ya más de un pasado. año, sí. Viniste a hablar de fotografía. Sí, fue un episodio bien bonito. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado de eso ahora? Que he movido bastante un libro que ya está en su segunda edición. Cuando vine estaba recién salido del horno. Sí. Y fue muy lindo y eso me tiene muy feliz. Y pues nada, siguiendo con fotos, escribiendo, inventándonos cosas, bohemizando la vida. Qué chimba. Ese libro del que habla pues está aquí atrás, se llama El oficio de desvestirse, autora Lina Botero, está acá con nosotros y ya vamos a hablar de eso también. Al frente mío está Ita María. ¡Vamos! Sí. Bienvenida, Ita, qué placer estar contigo. No, muchas gracias por la invitación, estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa con este par. Es que claro que sí, deberías estarlo. Es tu primera vez en Melo, pero ya has venido a otros formatos de Todo lo Rico. Y es muy chévere que estés acá porque... Yo creo que por eso estoy nerviosa, porque es mi primera vez en Melo. Pero uno se divierte. Uno se pone nervioso en las primeras veces. ¿Sí? En todas las veces, eso es cierto, eso es verdad. ¿Cómo pero estás? Se ríe. Sí. Bien, feliz. ¿Qué ha pasado por tu vida también presentando libro? Han pasado muchas cosas. Lancé segundo libro, La suma de todos los afectos, Ajá. Que está por acá. Sí, tremendo. Y nada, estamos lanzándolo, presentándolo en ferias por ahí en todo el país. Bueno, ya voy a ahondar mucho más en lo que están haciendo, por ahora quiero presentar pues a nuestra querida también María Ángela Urbina. ¿Ella sí es de la casa o qué? Pues ella ha estado en una temporada más. completa. Estuviste con Biaso. Hace un rato. Hace un rato Hace ya. un rato largo. Con Biaso, con Cani. Con Canela, claro que sí. Canela que está recién salida del quirófano. Sí. Y también estuviste en otros formatos ahí de Todo lo Rico. Pero regresas esta vez a Melo con estas dos amigas, compañeras y escritoras. ¿Cómo estás? Bien. También estoy nerviosa porque es que una nunca tiene la oportunidad de ponerle micrófono a las conversaciones tan íntimas que tenemos entre amigas. Entonces, esto se siente así como un poquito una empelotada. Como Andrés entró al chat. Exacto, Sí, es que literalmente me les metí al chat, pero quiero arrancar contando cómo fue que se dio esta reunión, este círculo tan lindo de hoy. Es que hace poco fui al concierto de Laura Pérez, la maravillosa Laura Pérez. Te amamos, Laura. Presentando exactamente su nuevo disco. Y entonces resulta que en la entrada del teatro me encuentro, o alguien me grita, ¡Ey, Salazar! Chiflando. Este trío. O sea, tiene que ser alguna Lina o tiene que ser alguna de mis amigas así. Volteo y estaba Lina Botero, estaba Ita María y estaba María Ángela. Y yo dije, estas están un poco más eufóricas de lo que normalmente uno las puede ver. De lo que las recuerdo. De lo que las recuerdo, exactamente. Voy a decir eufóricas. Pero claro, estaban felices, estaban ¿qué? Haciendo el warm-up del concierto, en la previa. Claro. Sí, claro. Nos habíamos empacado una caminerita. Esa palabra la aprendí con María Ángela. Una caminerita, pues. ¿Cuál es? Una caminerita es un termito, pues, con aguardiente en nuestro caso. Sí. Y pues llegamos y contentas al concierto de Laura. Felices. Claro. estaban Felices de divinas. escuchar canciones. Felices de escuchar a Laura, por Entonces supuesto. alguna me dijo que por qué no la había entrevistado. Entonces, no, pues marica, vayan al podcast, vengan y hablamos los tres, los cuatro, y pues marica, hagamos cosas chéveres.
primera vez de Ita, yo creo que Ita pues también está muy feliz por eso, porque además del libro, hace rato querías venir y yo también quería hablar contigo, en serio. Sí, no, creo que estoy nerviosa por eso, porque todas han venido, tú ya es una temporada, yo estoy completamente Neófita. a la espera de qué va a pasar. ¿Qué tan penosa eres? Bastante. Ella ¿Sí? es tímida. ¿Sí? Por eso la caminerita. Ah, Sí. ok, necesitas... Mentiras. la miel. Necesito un vermut. Y tú eres del Valle también. Yo soy como de Lina. Cali, ¿eh? De Cali con Lina. Sí. Tú eres de Santander. De De Cúcuta, Cúcuta. norte de Cúcuta, Santander. norte de Son cosas Santander. diferentes. Es verdad, son vecinos, pero son cosas diferentes. Y eso las encuentra también desde el habitar Bogotá de maneras diferentes. Sí, todas somos Claro. provincianas, creo que Sí. tenemos mucha, Sí. mucha experiencia en común por ahí. Sí, es impresionante, como que yo al final me doy cuenta de que tengo unas amistades muy estrechas con unas personas y luego descubro que esas personas todas vienen de ciudades que no son Bogotá y creo que sí hay una experiencia colectiva ahí de lo que significa Bogotá para nosotras, de lo que significa la amistad en Bogotá para nosotras también. Y también creo que tiene que ver con esa construcción de que nos hacemos familia en la ciudad, o sea, Ok, claro. no sé, pero cuando hay estas celebraciones anuales de distintos días de ABC, pues al final nosotros no tenemos ni ABC en la casa, entonces siempre nos juntamos. Entiéndase, mamá, papá, no sé, ahijados, celebración de familia en domingo, somos nosotras. Tremendo, qué bueno Sí. eso. Yo cada vez tengo más familia cucuteña en Bogotá porque han ido migrando, Ajá. han venido llegando acá, pero aún así mis vínculos amistosos se sienten muy familiares. Ok. Me encanta que se te sale un poquito el acento cuando hablaste de tu A familia. ella se le va saliendo. cucuteña. Ajá. Chévere, Y- se va y- saliendo. Y ya pónganme ustedes también. brava, pónganme un poquito brava y ahí. Puta. Ese es el Ahí detonante de voy. todos los acentos. Bueno, hablemos de sus libros. Hablemos de tu libro. Está ahí detrás, Dejar en Visto, tu Dejar en Visto. Ya tiene un tiempo más largo en el mercado. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿De qué trata el libro? ¿Qué es? Ese título está muy chévere. Cuéntanos del libro. Bueno, Dejaré en Visto tu Dejada en Visto fue mi forma de conectar con la esperanza. Fue el libro que hice recién. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo como periodista en El Espectador. Cuando dije, chao, bueno, ya cumplí un ciclo aquí haciendo Las Igualadas. Y apareció como esta posibilidad de escribir mi tercer libro. Este es mi tercer libro. Yo dije, yo necesito algo que a mí me permita reconectar con la esperanza, porque venía escuchando historias de violencia todos los días de mi vida. Y esas historias pues van haciendo una mella, digamos, Claro. que era un ejercicio de un trabajo en el que yo me sentía constantemente en la primera línea de la batalla. Y digamos que es una lucha de la que me siento muy orgullosa y que fue muy necesaria y que estaba muy en el tono de necesitamos denunciar todo esto que anda mal y necesitamos ponerle megáfono a todas las violencias que hemos silenciado, pero eso también es habitar a diario pues el tono de la denuncia y también estar muy pendiente de todo lo que anda mal. Y eso generó un desgaste y cuando digo, bueno, voy a hacer mi tercer libro, le digo a mi editora, que se llama Carolina López Bernal, yo necesito hacer un libro que a mí me permita poner el ojo en lo que está bien, porque necesito hacer esa transición. Y ahí surge esta idea de hacer un libro sobre el amor. Este es un libro optimista con el amor. Es un libro que dice, sí, listo, ya sé que los celos no son amor, que la violencia no es amor, pero entonces, ¿qué sí es el amor y cómo se construye? Ya sé que el 60% de los hombres se lava mal el pene, está probado estadísticamente, y ya sé que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja masculina. Pero igual yo quiero creer en el amor, incluso si es con hombres, cisgénero, heterosexuales. ¿Cómo le hacemos? Y estaba a punto de casarme, además, en mi vida personal. Entonces, como que venía como todo este viaje teórico y, pues, investigativo, pero además en mi vida personal estaba a punto de casarme. Y me pregunté yo, ¿por qué carajos me voy a casar? ¿Y por qué carajos me voy a casar con un hombre? ¿Estoy creyendo que es uno de los buenos? Tal vez eso sería muy ingenuo. Entonces, este libro me responde a esa pregunta de ¿por qué creer en el amor y cómo creer en el amor? Y cómo creer en eso, incluso si eres una mujer heterosexual. Buenísimo, tremendo. Qué chévere. Y he tomado una decisión, y esta es la primera vez que voy a contar esto, y tomé Por la favor. decisión de contarlo aquí, y es que este libro
Dejaré en visto tu dejada en visto. Está en un proceso de adaptación al teatro. Wow. Voy a hacer un monólogo. Eso significa que voy a estar solita en un escenario, pero en realidad estoy rodeada de un montón de gente talentosa. Ahí mi amiga Lina Botero está a cargo de una tarea muy importante, que son todas las fotografías de ese monólogo. Y bueno, estoy muy Tremendo. emocionada de O sea, eso convertir está ese libro. en camino, cocinándose. Se está cocinando. Buenísimo, qué chévere. Y Tatú, la suma de todos los afectos. ¿Qué es eso? Es un bebé en mi, en mi segundo parto literario. Mira que como está tan recientemente lanzado, Ah, yo todavía estoy procesando. procesando un poco qué fue lo que escribí. Porque empecé haciendo un libro sobre los vínculos. Todo esto empezó a gestarse en la pandemia, cuando hubo muchas rupturas, como muchas amistades se rompieron, muchas colectivas también se rompieron, pasaron un montón de cosas y empezamos a tener como muchas conversaciones entre nosotras, sobre todo en torno a la amistad entre mujeres Ok, y sus complejidades. duro. Y la idealización y como que esa romantización también a la que llegamos después de descentrar las conversaciones y las vidas del amor romántico y de los hombres. Y pues empecé ahí a entender esas tusas de amistad que venían doliendo mucho y de dónde esas construcciones también, o sea, un poco el mismo proceso que tuvimos con la deconstrucción del amor romántico, Ujú, me tocó a mí hacerla y a muchas con las amigas. con la amistad. Sí, particularmente con las amigas feministas. Ya. Creo que hay unas exigencias y unas idealizaciones y una romantización muy problemática Ok. y muy ilusa también de nuestra parte. Y nada, y por ahí empezó la escritura del libro, pero eso me llevó a el aprendizaje de relacionarnos y de crear vínculos con otras personas desde la familia y por supuesto terminando en el amor, ¿no? Yo veo toda esta vinculación afectiva que aprendemos como una estafa piramidal, como una pirámide de hecho, Sí. en la que tienes en la base a la familia, que es lo que siempre te han dicho, ¿no? La familia Ujú. es lo primero, Ujú. la sangre por encima de todo, no importa nada. Y en la cúspide de la pirámide, pues el amor romántico, el amor de pareja, como el aspiracional, sobre todo de las mujeres. Tu propósito final, ¿no? Naces, creces, te casas, te reproduces, Ajá. pero existes. Y en el sándwich, ahí en la mitad, siempre estuvo como la amistad, como un vínculo medio huérfano, medio, sí, bastardo, como y promiscuo, que me parece también lo más chévere de la amistad. Entonces no tenía como tantos mandatos y también porque no le sirve tanto a los sistemas como la familia nuclear, el matrimonio tradicional, heterosis, etc. Entonces nada, por ahí se fue explayando la conversación hacia todas estas formas de vínculos y hacia todos estos aprendizajes y hacia todo lo que nos ha hecho daño también de relacionarnos así y también un poco hacia la esperanza o la mirada de la construcción de otros vínculos posibles, otras formas de aplastar esa pirámide y hacer como de pronto una apuesta por redes comunitarias más desde el amor, comunitizar el amor y los afectos. Pues qué lindo, qué buen Precioso. mensaje, sí. Ese es tu segundo libro. Sí. El de María Ángela es el tercero. Sí. Y el primero de Lina. fue Es mi este. primer hijo, sí. Tremendo. Tiene ya 10 meses. 10 Ese meses rojo. te ha llevado a otros lugares del mundo, te ha llevado a hablar con otras personas. Sí, ¿Cómo ha es sido que el oficio? Mira, justo estaba pensando lo bacano que hay en la creación de un libro y es que no es como un post de Claro. Instagram, no es Ajá. como no es ni siquiera, puede parecerse más una canción, pero incluso es distinto en la medida en que tiene otra forma de vida, tiene otra vida. Los libros yo creo que viene la sensación, ese hype de acabo de lanzar un libro, todo el mundo está hablando de él, está yendo bien y después viene también ese valle. Pero después te das cuenta que 10 meses después hay un extraño a la que le llega ese libro. Y vuelve y nace ese ciclo. Entonces, eso es lo que está pasando con el libro. O sea, el libro tiene una vida propia que puede tener una vida propia dentro de... Pues yo creo que si construyes un libro
que no esté aferrado 100% a la coyuntura o aferrado 100% a un tema, ¿cómo se diría? Sí, como contemporáneo, sino que trasciende, como puede tener una vida propia. Claro. Y no es la vida de estar pues moviéndolo en redes. A un año ya casi del lanzamiento, ¿cómo podrías describir el proceso, sobre todo de entendimiento del libro por parte de la gente? Como que uno puede concebir muchas cosas en un principio de una manera, como este podcast al principio. Yo el primer episodio es una mierda, perdón, pero después digo como, marica, esto evolucionó a esto, y qué bueno encontrarme también en eso. El oficio es vestirse hoy, ¿qué es? Para ti también. Pues mira, el libro empezó siendo, como el que creo que es el de muchas personas que escribimos, pues un sueño de he publicado un libro. Ajá. Entonces es como ver, tocar un objeto que en principio es etéreo, que son palabras, que son ideas, que son cosas que no se pueden tocar. Entonces, para una persona que escribe es un objeto que puedes tocar y ves realizado un proceso. Entonces, pero luego, pues porque estamos en el 2025 y movemos cosas y hay redes sociales y hay un montón de cosas, pues es lo que te digo, es una montaña rusa de wow, lo logré, están pasando cosas, qué chimba, y luego la vida sigue y está en ti y en tu sistema nervioso qué pasa con ese hype y cómo manejas ese hype pues, de cómo se ha movido un libro. Entonces tuvo su pico de estar en todas partes, de que la gente comience a hablar, luego vino una tranquilidad y luego ya entiendes ese proceso de, tiene una vida propia y está en ti un poco moverlo para que haya una conversación, pero también está en ti ver lo que está pasando con las otras personas. Okay. Y eso es en el proceso en el que estoy ahora. O sea, mi libro es un libro que se llama El oficio de desvestirse, es un libro rojo que me ha hecho entender otra cosa muy bacana, y es que yo no me siento 100% escritora. O sea, para mí pensar un libro no es tener un Word enfrente. Yeah. Para mí pensar un libro es cómo me va a hablar visualmente. Entonces yo hago libros y quiero hacer libros toda mi vida pensando desde un lugar más visual. Okay. Y desde un lugar más objetual. Entonces eso lo he entendido con el tiempo. Okay. Que no solo pienso en un Word al frente, sino en cómo voy a armar ese libro, qué colores va a tener, qué energía va a tener. Y la energía de este libro rojo, pues ha sido una energía de mucha intimidad, de mucha de abrir diarios y de presentar diarios a las lectoras, a los lectores, y luego entender cómo lo reciben desde otro lugar, que de pronto no es solo un objeto artístico, sino que leen solo un poema y es como me está tocando, entiendo lo que estás diciendo o entiendo qué me está pasando a mí con este poema y me lo cuentan. Ayer justo estaba viendo el documental Miss de Gloria Steinem, lo recomiendo muchísimo, y me puse a pensar en la belleza. O sea, yo no había caído en cuenta en que ellas hablaban de, pues, que cuando sacaron esa primera edición, es una revista feminista que salió en el 72 o algo así, y pues fue revolucionaria. Y entonces hablaban de cómo les comenzaron a llegar un montón de cartas. Y yo no había caído en cuenta que se me eriza la piel, que cada mensaje que yo he recibido, que son 1500 mensajes. Ajá. O sea, y todos los respondo porque soy una friki de responder todo. Entonces, esos son cartas. Claro. Y la gente, y ahí es donde entiendo la transformación, la vida y las muchas vidas que puede tener un objeto que haces, pues, que creo que haces bien, que queda bien hecho y que queda bien escrito. 3 amigas, escritoras, artistas. Iba a poner borrachas, pero ahorita María no me dejó. Ya lo dijo. Solamente por la anécdota de cómo nos encontramos. No, debo decir que Eita no es borracha. Debo decir que Eita no es borracha. Claro. Muy bien, muy bien. Pero a mí me gusta la palabra borracha. Pero quiero aclarar que no es desde la mojigatería, porque tomo mucho constantemente. O sea, tengo un círculo de amigas y amigos. Sí, no, Eita no es mojigatería. O sea, unas fiestas tremendas. Uno ve como quiero estar en esa fiesta. Claro, pero yo tengo un problema y es que me dura mucho un trago, entonces nunca me emborracho, nunca llego a ese punto, pero no es porque no quiera, es porque no me da no sé, amiga, te puedo ayudar. Si tienes un problema con eso, yo te puedo ayudar. Pero quiero hablar de eso porque quisiera preguntarles por los entornos o el entorno en el cual se conciben los libros,
claro, muchas veces de pronto empiezas a escribir en tu caso o a documentar cosas y después dices, "Ah, güey, puta, esto puede ser un gran libro". Otras veces es como, voy a escribir un libro, Word, ¿no? Que puede ser una manera y hágale de 5 a 10 de la noche todos los días. ¿Cómo fueron sus entornos al momento de escribir estos libros? ¿Y qué hacían? Es decir, una rutina, se tomaban 2 botellas de biche o de guaro, ¿cómo era? O de bola gancho. No me vuelve gancho. Yo creo que el entorno es importantísimo. Es Solo muy empiezo ahí. importante. ¿Quién quiere empezar? Yo me estoy comiendo una gomita. Hágale usted allá mientras No, yo a mí me pienso. parece, para mi escritura y para mi forma de vida, porque me interesa romantizar la forma de vida, no de escritora, pero sí de una persona creadora, el entorno es fundamental. O sea, todos mis poemas están hechos de las conversaciones que he tenido en tertulias en la casa o en salidas a comer o en caminadas por la ciclovía hasta el centro para ir a comer ajiaco. O sea, yo creo que es el entorno, y más si lo haces desde un lugar también intencional, que es como yo, estoy hablando por mí, como yo asumo mi vida y es, me quiero rodear de personas con las que pueda tener conversaciones importantes, largas, profundas, trascendentales, y después pueda reírme de, bueno, yo no entiendo TikTok, pero pueda reírme de cosas de TikTok y eso. Yo se lo explico. Y ella me lo explica, exacto. Pero sí, es súper intencional, obviamente no desde un interés de me voy a juntar contigo porque, pero para mí es muy importante que ellas sean mis amigas, por ejemplo. Okay. O sea, es como, quiero aprender todos los días de ellas. Y lo mismo, o sea, yo nunca se lo he dicho, por ejemplo, a Lucio, pero el libro también tiene por lo menos 2 o 3 poemas que son de una conversación que sé la hora, la fecha, el día y el lugar donde se tuvo, que fue como, marica, o sea, quiero llegar a mi casa ya a escribir este poema por una conversación que tuve con Lucio. Entonces, para mí el entorno es, o sea, más que bonito, qué chévere el parche y la foto, es fundamental para la creación. Tremendo. Lucio es el esposo de Edita. Sí. Un gran músico, fastuoso. Para mí esta amistad y la amistad feminista, esta amistad con ustedes dos, pero además la amistad feminista ha traído una cosa muy importante a mi vida, que es la ritualización de los momentos. Hace poquito tenía una conversación con mi psicóloga, que me decía como yo siempre le tengo que poner a la gente como la tarea de venir a escribirse como frases y en ese trabajo nos demoramos un montón, pero en cambio tú tienes unas amigas que ya te dicen las frases, lo que te voy a pedir es que las imprimas y las pongas en la pared porque las frases ya están dichas. No sé, por ejemplo, Lina, alguna vez que yo estaba muy atormentada escribiendo, y fui y le conté como en medio del proceso de escritura, como estoy atormentada escribiendo porque me pasa una cosa y es que yo tampoco me defino como escritora únicamente. Me gusta mucho ser una escritora, pero no es lo único que soy. Hago muchas cosas en el mundo de la creatividad y en el mundo de las comunicaciones. Y le decía, me da mucho miedo, mis proyectos son muy celosos entre ellos. Entonces, como que aquí estoy haciendo esta obra de teatro y cuando le pongo una idea, entonces me da mucho miedo ponerle una idea que debería estar en la obra, y cuando estoy haciendo la obra, estoy haciendo el monólogo y estoy diciendo, pucha, le estoy poniendo mucho tiempo a esto y debería estar poniéndole esto al monólogo. Y Lina me dice, amiga, tranqui, eres infinita, somos infinitas, ¿no? Y ahí como en esa conversación hay un rito que se construye, ¿no? Y que al final es muy romántico. Claro. Y que era una cosa que yo siento que a mí me había quitado el pensamiento crítico y el ateísmo, ¿no? Y como en todo este viaje de cuestionarlo todo, una va perdiendo el ritual. El ritual que una conoce es como el ritual religioso, católico, y mis amigas, y en especial mis amigas feministas, me han devuelto la ritualidad a mi vida, y la ritualidad en específico de sentarme a escribir, la ritualidad de entender esto como un momento que es especial y que es único, ¿no? El momento en el que están haciendo una obra y wow, qué increíble. Y ahora que decías lo de los mensajes y que la gente te escriba mensajes, gracias por decirlo, me estás recordando algo que es importante para mí y que deviene precisamente de estar conversando. Entonces, eso yo, de verdad que les agradezco mucho haberme devuelto el ritual y traerme un ritual pagano y que ese ritual tenga mucho que ver con el proceso de crear. Es mi ritual favorito y se los debo como entenderlo de esa forma.
Tremendo. Qué chévere. Pues yo escribí un libro sobre los afectos, por O sea supuesto. que básicamente... Por supuesto, gracias a esas conversaciones También. y a esa red de afectos, ¿no? Yo creo que somos muy afortunadas y todo el tiempo estoy pensando en eso, ¿no? Qué dicha y qué alegría y qué placer tener este grupo de personas que es tu red, que está... Pues está Lucio, que es mi pareja, que es artista, están todas mis amigas que absolutamente todas son creadoras, escritoras, cantantes, cantautoras, artistas. Entonces hay un parche muy bonito de mucha creatividad, pero sobre todo de mucha admiración. Yo creo que la admiración es, bueno, en mi caso la base de todos los vínculos o las relaciones que quiero tener. Yo admiro profundamente a todas mis amigas y me siento enormemente agradecida de esa amistad y de todo lo que aprendo constantemente. Admiro profundamente a mi pareja y todos los días estoy pensando qué chimba esta persona que está aquí al lado mío y las conversaciones que tenemos cepillándonos los dientes, no sé. Entonces creo que no vas a llorar. Obvio sí. Y bueno, y mi familia, por supuesto, que es una familia maravillosa, pero que no está aquí, que no está en la ciudad. Entonces, esta red se vuelve mi familia elegida acá. Y claro que está presente en todo el proceso creativo. Son esas conversaciones, es lo que pasa en el chat. Te podemos agregar como invitado, como pasadía por Sí. Pasadía. Pasadía, sí, Me parece total. chévere. Tenemos varios chats. pero sí. Pero hay Pero- personas que no saben, entonces no digamos. Exacto. Se Edite, embalaron, edite. Se embalaron acá. Editen No, eso. pero yo siempre soy la zapa. Hay Puede derecho reservarse el de derecho. intimidad. Pero yo creo que en mi caso el proceso es muy desordenado, muy desordenado. Ok. Yo hago muchas cosas al Sí, tiempo. esta sí es. Yo quisiera tener el foco que tiene Lina, capricorniano, de sentarse y aislar todas sus neuronas para un solo propósito. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo en este momento ríos de conversaciones en simultánea. Ok. Pero lo que hago sí es constantemente estar escribiendo. Todos los días estoy escribiendo cualquier cosa. Y todos los días estás leyendo también. También. Y todos los días. Yo siento que en las conversaciones entre nosotras y en estos parches, pues, creativos, hay mucho conocimiento también. Se crea mucho conocimiento. Y recogerlo, documentarlo, escribirlo, interpretarlo, apropiarlo, pues es parte de ese proceso. Y eventualmente eso hace sentido en un momento y se organizan y se editan las ideas. Es impresionante. Eso no se puede sí, cuadrar, ¿no? Es como que, No. como dice Ita, eso llega y sobre todo también para muchas cosas en la vida. O sea, yo creo que igual sí hay que tener disposición. Para citar a una gran amiga de Ita que ya la estoy conociendo y quiero que sea mi amiga también, María del Mar Ramón. María del Mar Ramón, sí. Ramón. María del Mar Ramón, que es una genia. Brillante. O sea, ella le escuché decir y lo comparto y es como, esto es igual, es un oficio. Ya. O sea, esto es un oficio, no es solo la romantización de Claro. escribir. Es como, papi, Y que siéntese todo a llega así escribir. como, "What?". Exacto, siéntese a escribir. Porque no es como, no, y entonces soy escritora y van a llegar las cosas. Van a llegar porque primero las Claro. haces que pasen. Segundo, estás atenta, tienes los oídos, los ojos así, alerta también. Tercero, si quieres, cargas una libreta y tomas nota, pero, o sea, eso no se va a pasar a un papel o a un Word, Sí. ¿no? O sea, saca una hora o lo que sea y a Es escribir, cierto, porque es si no, verdad. pues... ¿Cómo fue el proceso de encontrar una editorial, una casa que las quisiera publicar? Es difícil. Yo siempre pienso y digo, puta, si hacer música independiente es complicado en este país. Yo no entiendo cómo las editoriales independientes viven, porque es mucho más complejo para mí ese proceso de la literatura, de los libros. Y además los réditos no son tantos como en la música. Bueno, eso que en la música En la también música hay mucho son- que hablar. Pucha. Pero, ¿cómo fue en el caso de ustedes? Si tienen editoriales independientes, si tienen... ¿Tú eres Planeta? Estamos con el Lobo Feroz las dos. Ok. Yo hice Las tres, yo perdón. hice 2 libros con Planeta y este fue con Penguin ya. O sea, ¿Y son esos- dos lobos feroces. Ok. Ok. Sí. Mirando a ver... Para mí fue qué súper sacar. fácil conseguir una editorial. Mira, yo solamente me dejé convencer de un exnovio que tenía que ir a pasar Navidad en un psiquiátrico, que estaba loca. Me metí al psiquiátrico por una semana, escribí un diario durante una semana. Ese diario se lo mandé a un amigo escritor, ese amigo escritor se lo mandó a quien es hoy mi editora y ya así
Súper fácil. Solo hay que querer morirse un poco, sufrir un poquito de gaslighting y nace un libro. Ok, es una manera de verlo. Es una manera. No, es que, o sea, acabo de decir la verdad, como que mi forma de descubrir que yo era una escritora fue pues esa, como que estaba encerrada en un psiquiátrico en Navidad y no tenía acceso a nada, porque pues no podía ver televisión, me quitaron el celular. Era 24 de diciembre, esa fue como mi temporada en el psiquiátrico, y pedí permiso para tener un diario, como que no estaba muy convencido, y al final me dijo, bueno, listo, que le den el diario. Y pues ese diario se convirtió en mi primer libro. Mi editora me preguntó, ¿tú crees que esto es no ficción? Porque hasta el momento yo solo había escrito periodismo, tenía 21 años y no me había terminado de graduar de la universidad. Es que la niña es prodigio también. 21 años y ya tenía el libro. No me había graduado de la universidad cuando esto me pasó, no tenía todavía el título, estaba como en proceso de grado. Y yo le dije a mi editora, yo siento que esto es una novela. Y ella me dijo, yo también. Y entonces encontré en la ficción como esta oportunidad única de poder decir la verdad. Okay. Porque cuando tú tienes que decir la verdad, pues entonces no la dices, que es lo que pasa en el periodismo, ¿no? Como tienes que contener una cantidad de cosas, no tienes a veces mucho chance del matiz, que es muy importante igual, el ejercicio periodístico, pero digamos que como proceso individual, como la escritura como un proceso que también es catárquico y que también te permite el autoconocimiento, pues para mí, para eso sirve la ficción y así fue como lo descubrí en ese libro. Entonces, eso fue como mi puerta de entrada, como una situación muy difícil, muy compleja, muy inusual a los 21 años, al universo editorial. Ahí firmé un contrato como de primera obra, en el que tenía como menos regalías de las que tienen todos los demás autores en el mundo, pero se sentía como estar agarrando una estrella con los dientes, como guau, pucha, yo creí que mi vida iba a quedar como marcada de este evento, y lo que terminó pasando fue que terminó marcada con un libro, ¿no? Como, qué increíble. Y ya después una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Como que ya un libro tiene unas lectoras y esas lectoras pues hacen que haya otro libro y luego de ese libro también vino internet, o sea, como que primero vino el contrato del libro, luego después vinieron las igualadas que me marcaron la vida profesional. Entonces eso fue muy particular porque la gente se esperaba un libro de feminismo y les llegó mi Navidad en un psiquiátrico. Pero eso me permitió seguir haciendo como ambas cosas en paralelo y seguir haciendo como una carrera en el mundo de los libros mientras seguía siendo esta persona que también escribe en internet. Ok. Qué historia esa del psiquiatra. Ahondaría más, pero no me da el tiempo. Ustedes. No, un capítulo sobre eso, por favor, estoy. Amiga. Itamarí. No, yo creo que también hemos sido muy afortunadas. Es que te estás poniendo más allá y te sales. Ya, ahí estás bien. Yo creo que hemos sido muy afortunadas porque las editoriales han llegado fácil a nosotras, o hemos podido llegar fácil a ellas, porque teníamos una presencia también y un nombre también digital, gracias a la lora que damos en redes sociales desde antes, ¿no? A la posibilidad de compartir lo que haces en ese momento, bueno. Hace años, de pronto ahora pues es más reñido el mercado de las redes sociales, pero cuando nosotros empezamos a hablar por ahí de ciertos temas, pues era como echando machete, territorio inexplorado. Completamente, abrir trocha. Totalmente. Y eso pues era interesante para las editoriales, porque tú ya llegas con una audiencia. Claro. Y eso, por supuesto, pues es terreno ganado para cualquier editorial. A ver, una editorial de estas está lanzando 50 libros mensualmente. Entonces, pues claro, están buscando también esos lectores, ¿no? Y pues en este país que es complicado encontrar eso, o se cree que es difícil encontrar a los lectores. Lo que yo creo es que de pronto la gente lee lo que la industria no quiere que lean, no sé, creo que existen ahí como unas brechas más bien, pero para nosotras, o por lo menos para mí fue fácil. A mí me buscó un editor de Planeta en el paro del 2019, que se viralizó mucho esta frase que fue el título del libro,
y pues nada, empezamos a escribir. Ok. con Planeta. En este país, perdón, antes de que tú respondas, es difícil esa conversión de lectura, es decir, me refiero a que, bueno, hay una identidad digital, hay una presencia, entonces de repente Lina presenta un libro, tus seguidores lo van a leer porque eres tú o porque el tema está una chimba, y lo otro es que, claro, lo que tú dices de las industrias tiene sentido, pero por otro lado, los libros más vendidos en este país son los de autoayuda Totalmente. y Que eso es entienden muchas neoliberalismo cosas. puro, Exacto. debo decirlo. De acuerdo, sí, pero ¿cómo es ese trabajo de conversión? Mira, yo no creo que esté garantizado que porque saques un libro vaya a ser leído, pero a la vez creo que sí está garantizado que quien saca un libro y no es necesariamente escritor o escritora, pero tiene unos números gigantes, probablemente sí va a ser comprado. Ok. O sea, yo creo que los libros que más se venden no son los libros que más se leen. Ese es mi análisis sin tener estadísticas. Entonces, primero tengo que decir una cosa y luego cuento, porque yo sí creo que hay un trabajo precioso en las editoriales independientes. Y las editoriales independientes se la guerrean mucho, pero a la vez hay un ejercicio, pues yo soy una consumidora brutal de libros de editoriales independientes y de fanzines y colecciono libros autoeditados también, entonces es un respeto gigante por quienes hacen eso, porque la diferencia entre una editorial independiente y una editorial Lobo Feroz es que tienes un acceso a una distribución que una editorial independiente no va a tener. Claro. O sea, porque todo el billete que tienes que meter para que se mueva, para que el libro apenas nazca esté en una librería. O sea, yo me desperté y al otro día mi libro estaba en todas las librerías, igual que nos pasó a todas. Porque sí hay un poder muy grande en las editoriales, pues, ¿cómo se llama eso? Como comerciales. Sí, yo les digo Lobo Feroces y Planeta sabe que les digo así. Porque son, sí, o sea, son feroces y saben cómo llegar a todas partes porque tienen toda esa ¿cuál es la palabra? Es como una infraestructura. Infraestructura, Sí, exacto. Tienen esa infraestructura para lograr que esté en todo lado. Por otro lado, en las editoriales independientes, el placer que hay ahí, que es más costoso, pero el placer que hay ahí es pensar en la forma, pensar en qué papel quiero, pensar en cómo quiero esas letras dispuestas en ese libro, cómo quiero esos colores, cómo quiero que eso, yo creo que ya también es una creación más allá de solo la escritura. Eso dejándolo al lado. A mí me pasó una cosa muy linda, y es que yo desde el 2020 comencé a hacer, no, desde el 2018, y comencé a hacer mi maestría, comencé a hacer libros. O sea, yo tengo 3 libros guardados en mi casa, como muy de este juego de imagen, de textura, de palabra. Y un día me dio por subir un video en Instagram diciendo, les voy a contar la historia. O sea, yo nunca, no sé usar las tendencias, pero un día sí usé, exacto. Pero un día sí usé el storytelling de yo no sé qué. Ajá. Y entonces conté... Es la mejora haciendo tendencias propias. Pues es que no entiendo las otras, porque comienzan a hablar de una cosa que no entiendo. En fin. El caso es que conté que tenía storytelling de cuando hice 3 libros y los guardé en un cajón. Ya. Y la historia es linda porque pues quien vio ese video fue la que hoy es mi editora. Mi editora es Junior y es una persona que decidió creer y se peleó para que le creyeran en Planeta. Entonces ella me escribió un día en septiembre, me acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Soy de Planeta y me interesaría hacer un libro contigo, charlemos. Y a mí lo que me pasó en principio, la sensación fue, me voy a vender. Claro. Me voy a vender al sistema. Pero después te das cuenta que lo lindo de trabajar con una editorial grande y el privilegio que tienes de trabajar con una editorial grande es cómo ha llegado el libro a todas partes. Okay. Que eso es más difícil. ¿Han tenido autoconfrontaciones, si la palabra existe con ustedes? La palabra lo dice, pero por haber hecho algo en el libro o en los libros, o dicen, puta, aquí me contradije un poco, como humanos que somos. Totalmente. Pues es una delicia contradecirse 100%. también. De hecho, yo parto de la premisa de que este libro, que es un ensayo, pues no tiene certezas, ¿no? Todos son intuiciones. Y de alguna manera ahí estoy librando esa posibilidad de contradecirme, porque todo el tiempo nos estamos contradiciendo. Pues habitamos un sistema. A ver, la palabra que buscabas ahorita es capitalismo. Capitalismo, siempre. Siempre, a todo la respuesta es claro, capitalismo. Y uno entra en ese juego, por supuesto. Sí.
a cambio de tener esta distribución y tener este alcance que no vas a poder tener de pronto, pues por tu cuenta. Por lo menos nosotras, que no nos dedicamos única y exclusivamente a escribir. Y que no tenemos 50 millones de pesos en el bolsillo Claro. para Exacto, invertir en que nuestra somos autopublicación. Mujeres que que vivimos podemos de nuestro inver- trabajo, que no Exacto. tenemos como un colchón de nada, sino Porque es que es nuestro posible, trabajo. o sea, si tú tienes 70 millones de pesos en tu bolsillo, Claro. puedes lograr una gran distribución con un gran papel, con una gran visibilidad, o sea, todo. Así no seas Si haces escritor, un buen libro. escritora. No, si no eres escritor, no escribas. Porque hay muchos No, pero puede Pero hay gente que no influenciadores, es por ejemplo. escritora, O sea, pasa en la escritora, música, pasa en la literatura. No, y es- empresarios que sacan libros, empresarios, ¿no? Que no se dedican a escribir, pero que quieren hacer un libro de la historia de su vida y lo sacan. Igual que de ser escritor. Es que ese alguien es que el se problema, dedica a escribir exacto. o alguien que hace libros o alguien que Sí. escribió un libro y tuvo éxito. Sí. Exactamente. Sí, podría. Y, además- y ahí nos vamos a que es el éxito. El éxito es que el libro sea el más vendido porque tienes un montón de números y lo compran y se guarda en un cajón. O también jugar a, pucha, ¿qué quieres con tu libro? Y lograste lo que querías con tu libro, que era una conversación. No sé. A mí me parece éxito. Se abrió esto. ¿Qué es éxito para ustedes en cuanto a sus oficios de escribir? ¿Ventas? ¿Los mensajes que llegan? ¿La calidad de los mensajes? Uy, no sé. ¿Las vidas que puedes cambiar? Aunque eso es muy intangible. Yo creo que el éxito tiene, o por lo menos para mí, tiene mucho que ver con el balance del goce, del Ok. placer de hacer algo que además resulta ser una actividad de Que la que pague te las cuentas. beneficias económicamente. Claro. No mucho, porque hay que decir que el margen de ganancia Es mínimo. de los Sí. escritores en estas editoriales pues no es, ¿no? Sí. Y en todas las editoriales no es. Yo no vivo de libros. No del es libro. grande, No. pero creo que por ahí puede ir la noción del éxito en mi caso, ¿no? Está chévere esa. Y además, no sé, permitirnos estos espacios, Total. permitirnos el tiempo, creo que tiene que ver también mucho con la autonomía o la posibilidad de dedicarle tiempo al placer, incluso al margen del trabajo que realices o del oficio que realices. Para mí, la medida del éxito puede ser que tanto tiempo libre te queda para hacer lo que disfrutes, sea escribir, sea irte a emborrachar con tus amigas, al concierto de Laura Pérez, no sé, a reunirnos en la casa de Lina, a una tertulia. Sí. Un Somos martes. exitosísimas amigas. Un lunes. Estoy así como con un montón de ventanas abiertas de todo lo que han dicho y quiero poner un pin al placer. De hacerlo. Quiero poner un pin a lo que preguntabas ahora de cómo nos confrontamos con las cosas que hemos escrito antes y yo quiero decir ahí que la escritura es el oficio de reconciliarse con lo imperfecto, no hay de otra. Y yo además quiero confesar que yo era una capitalista del éxito, es Oh, decir, wow. cuando una, o por lo menos ¿Rehabilitada? rehabilitada gracias a todas ustedes, cuando una viene de donde viene, Con las heridas que con las tenemos también heridas, con las heridas, financieras, con del las heridas de dinero. la pobreza y de la carencia, Total. pues de las que vengo y que me hacen ser la persona que soy, en las que a mí me criaron diciéndome, tú la vas a lograr en la medida en la que te esfuerces y hagas un ejercicio de disciplina que sea tan contundente que eso te permita lograr a los sueños que quieres llegar. Pues para mí el éxito sí se medía en cuántos libros vendo. Claro, claro. Claro. En cuántos libros vendo, porque eso significaba como sacar la pata del barro y convertirme en esa persona que iba a estar a la altura de lo que mi mamá, mi abuela y mi bisabuela invirtieron en mí. Y luego, por fortuna, me llegaron las amigas y el amor también, ¿no? Siento que mi esposo ha sido muy importante en esa transición mía de la disciplina al placer o del placer con disciplina. Y cambié y me di cuenta de que estaba siendo víctima de ese mismo sistema al imponerme como unos estándares de medición tan elevados y tan descorazonadores y que además hacían tan difícil mi proceso de escritura, ¿no? Tal vez solo con el primer libro, que fue así como les conté que fue, pues ese libro no estaba atravesado como por esta imposición de los números, porque además pues cuando firmé el contrato yo ni siquiera estaba en internet, entonces no tenía una relación con los números como la que empecé a tener después de internet, porque internet además te jode la cabeza y te hace medir exactamente qué tan buena eres en la vida, ¿no?
Entonces luego vino esto y ya el proceso de escritura también empezó a estar atravesada por eso, pero de lo que me di cuenta también es de que yo sola no tenía la culpa de eso, porque hay todo un sistema diciéndotelo, porque hay además una industria editorial pidiéndote números también. Entonces pues digamos que era yo una hija del sistema. Luego llegaron las amigas y luego me llegó este mensaje que voy a leer y que hoy es mi definición del éxito, y fue un correo electrónico. Un correo electrónico que alguien se tomó el trabajo de escribirme. Pudo haber sido un mensaje de Instagram, no, esta persona buscó mi correo y me escribió esto. Hola, espero todo marche bien. No sé qué tantos mensajes recibas por acá, pero te quería decir que acabé de terminar tu libro, dejaré en visto, tu deja en visto. Quizás sean coincidencias que justo hoy hace 1 año y 1 día que dejé de vivir con mi ex esposo. Leyendo tu libro los últimos 3 meses, porque me tomó mucho leerlo, logré darme cuenta de muchas cosas bien feas que viví en esta relación. El libro sigue mojado de lo que he llorado. Quizás nunca me había sentido cercana a algo que leyera, porque como mujeres trans, muchas veces esa perspectiva desde lo femenino nos deja por fuera y no solo en la literatura. Gracias por hacer lo que haces, y bueno, y aquí no sigo porque me sonrojo, pero o sea, cuando yo leí este mensaje estaba en el espiral del capitalismo. Estaba así como metida en ese ventilador horrible y descorazonador, y yo leí ese mensaje y me eché a llorar. Inclusive en esta industria del podcasting pasa que uno quisiera siempre más números. Por supuesto, yo quiero que cada vez sea más gente, pero cuando 2 personas en realidad me escriben un mensaje que me toca las fibras, digo, pues estoy haciendo algo que está sirviendo. Sí. Bueno, pero hay que decir que no son 2 personas. Exacto. Sí hay un tema de números ahí también atravesado. Y yo también quería decir que mi percepción del éxito también cambió gracias al amor. A ver, mi novio es un músico, cantautor independiente. La percepción del éxito creo que tiene mucho que ver también con las industrias y con los trabajos de donde venimos. Sí. Y sí ha sido muy interesante también en eso, la red, el parche, Claro. y juntarse con gente pues que se autogestiona la vida, el trabajo, que no hace parte del mundo corporativo, pero esto, la verdad es que es una pequeña también burbuja creativa, ¿no? Uy, sí. Sí, en el mundo realista, y yo sé que ustedes son sinceras, muy sinceras, brutalmente sinceras, si se venden 2 libros de La Suma de los Efectos, 2, ahí sí. Solamente. Si insistes ¿En qué? en escribir, hacerlas. ¿va a ser el otro? Sí, claro, yo insisto. Es que creo que quienes escribimos, y esto hablábamos en las grietas literarias, no escribimos para vender lo que escribimos, exacto. escribimos porque tienes que escribir. Por eso estoy todos los días, estamos todo el tiempo, vos con tus noticas, yo con mi Word, pero todo el tiempo estás escribiendo. Y de alguna manera estamos pensando también en escritura, Total. no para venderlo, ¿no? Total. No necesariamente todo lo que escriba va a ser un libro. Ya, ok. O sea, yo creo que también o sea, lo que sí me interesaría es que yo sí escribo para que le llegue a la gente, ¿me entiendes? Porque si no escribo para que le llegue a la gente, pues escribo en mi diario solamente. Entonces sí hay también un proceso de escritura para generar una conversación. Entonces, claro, hay que insistir, o sea, siempre hay que insistir. Si vendes 2 libros, yo creo que hay que insistir en la escritura, que es lo que amas y sin lo que no puedes vivir, pero también hay que insistir en, cómo, sin frustrarse, sin joder la cabeza ni la salud mental, pero pues, ¿cómo hago para llegarle a más personas? Porque a lo mejor lo que quiero que le llegue a una persona no tiene que estar en un libro. Que esa es también la pregunta del libro. O sea, ¿por qué un libro? ¿Por qué haces un objeto? Y ya ahí tiene, por ritual, porque también tiene otra carga simbólica, pero a veces, y lo mismo para un trabajo y para un... Sí, o sea, todo. como este chiste pudo haber sido un correo, ¿me Ya. entiendes? Hay libros que pudieron haber sido un correo, y no, hay libros que pudieron haber sido un tweet, y es como... Porque al final el libro tiene una carga simbólica, y es... Independientemente de si eres escritor o no, si quieres escribir o no, si tu vida es escribir, o para quienes escribir les da lo mismo, pero el símbolo es, tengo un libro. Claro. Igual somos gente rarísima, amigas. Uy, sí, nosotras como somos quería, gente somos rara. gente rara. Es como
como que de verdad estamos haciendo libros en el 2025. Como que Sí. es muy extraño, es un milagro. Es un milagro, es un mundo que no está pensado para eso, estamos en el mundo de la inmediatez. Si uno piensa nada más en términos de ego, como de la retribución que mi ego necesita, pues definitivamente los libros no serían el camino. No sé. Pero luego pienso en estos 2 documentos de Google Drive que tengo un documento que se llama Tan Chistosa y un documento que se llama Tan Dramática. ¿Qué? Me Tan chistosa. encanta. ¿Y otra se llama qué? Tan dramática. Ah. Y entonces ahí todos los días pongo las cosas que me hacen reír y las cosas que me hacen llorar para cuando llegue el libro que los necesite. Y digo, es que somos gente rara, o sea, como que somos gente muy rara que igual y tiene unas pasiones y unas necesidades que están atravesadas por lo creativo. El otro día me salió un TikTok como una señora de edad diciendo una cosa muy brillante y es: si tú eres una persona creativa que no está creando, eres insoportable. Claro. Y lo explicaba médicamente por qué, Wow. como médicamente por qué. Entonces también yo siento que es como el mecanismo de defensa de mi propia rareza la escritura, ¿no? Entonces escribo para poder ser chévere, porque si no, pues Mato. una parte de mí estaría muy frustrada y quién sabe a dónde me lleva. Y te iba, perdóname, Totalmente. pero te ibas a decir algo sobre el síndrome de impostor, Ah, bueno. que seguramente también apareció o aparece. Sí, pero a ver, tampoco nos vamos a decir mentiras y creo que sería maravilloso poder llegar a un punto en el que vivas solamente de Es el escribir. sueño, es que es Claro. exacto, es que una cosa no, Claro. o sea, el que deconstruyamos la idea de éxito desde el capital no le quita también el sueño de juepucha, que chimba que todos los meses yo tenga un ingreso y pueda pagar mi arriendo y pueda pagar mi comida y pueda pagar la comida de mi gato porque escribo libros, Obvio. ¿sabes? Sería el ideal, claro. Sí, pues yo no sé. Yo he dicho eso siempre, que ese ha sido mi sueño, pero la vida cada vez me sorprende. Entonces, yo soy muy poliamorosa del trabajo. ¿Por qué esa risa ahí como metida? ¿Por Sí, qué? de la amistad. Sí, de la amistad. Exacto, amigas, o sea, si en algo soy poliamorosa es en el trabajo, es impresionante. Entonces, como que me gustan mucho todos los formatos. Hace muy poco estoy en un trabajo nuevo de hace unas semanas haciendo como estrategia de comunicaciones, que es una cosa que también he hecho en mi vida y también me llena y me atraviesa las tripas como de unas formas muy profundas y que son tareas que además tienen un nivel de incidencia social como que celebro un montón. Entonces yo, claro, o sea, como que normalmente habría dicho, el sueño es que yo pueda vivir de la creatividad y de los libros, pero también estoy como reevaluándome eso en razón del gusto y la fascinación que me producen tantas formas de trabajar. Sí. Fíjate que para cerrar esa idea, a mí me pasa una cosa, o no sé si es precisamente lo mismo, y es que corro con la suerte de ser poliamorosa en el trabajo, que tengo... Amiga, esto Todos. suena a mucha explotación. Es que eso No es es lo que iba a poliamor. Es Ahora- precarización laboral. Ahora, No, pero a nosotros eso nos toca tener mucho Sí, trabajo. fui Claro. pensándolo después. No, sí. A los millennials nos toca tener Claro, mucho Yo trabajo. tengo tenemos, 300 pero es trabajos. precarización laboral. Pero lo que a mí No, me estoy sorprende, aprendiendo a lo que a mí cobrarlos me muy No bien. es amor, no es amor. No es poliamor. Claro, yo No. también. Pero lo que a mí me sorprende es que hay goce, ¿no? Igual Exacto, hay yo no hago goce. nada que no me guste. Sí. Pero esto es un privilegio tremendo Claro, que tenemos. claro, por nosotros. eso. Pero a Sí. lo que voy es precisamente por ese privilegio, y por eso creo que lo planteo así, por tener el privilegio de tener otros trabajos. Para mí escribir, bueno, no, pero es que yo los amo, pero es que yo amo esos trabajos. estamos Yo creo que jodidas. Ita tiene razón. ¿Será que estamos romantizando que La explotación. La explotación. Claro, Claro, la, claro, la claro. precarización Somos laboral, explotadas. totalmente. Porque O el hay otra dinero. cosa, También. que ahora Yo lo hago. El sistema capitalista. Tengo 3 trabajos porque soy poliamoroso del dinero. porque amo el Porque dinero. un trabajo no te da la estabilidad. Un trabajo Es que verdad. quisiéramos, que nos Es verdad. apasione, no nos da la estabilidad, no nos va a pensionar. Pero eso no es culpa nuestra. No, no es culpa nuestra Por para eso, nada. es el Nosotros capitalismo. estamos habitando el sistema. Pero es que como además en podemos. nuestro caso escribir es un trabajo. Claro. Entonces durante algunos años de mi vida escribir era como un ejercicio de goce, de introspección, que estaba puesto en mis términos y desde que publiqué mi primer libro, escribir es un trabajo que tiene unos tiempos, unas exigencias Punto. y que está inscrito en unas dinámicas de mercado. Entonces, eso es un privilegio enorme. Eso significa que lo que más me gusta hacer es mi trabajo,
pero al mismo tiempo es un trabajo. Entonces, uno de los grandes retos de mi vida reciente ha sido, y entonces yo en qué la paso bien, que no ¿Cuál es tenga tu que hobby? ver, cuál es mi hobby que no Ah, tenga que ver, porque ajá. todo hobby se me vuelve Sí, vuelve sí. trabajo. Ay, pero Entonces eso es el una otro día me delicia. encerré con un amigo que a componer canciones estúpidas y dijimos, ay, publiquémoslas. Ustedes no saben lo mal que canto, si saben lo mal que canto, Canta yo muy ya mal. canto muy mal. Gran karaokeera. Pero Cierra no, los ojos. pero es muy fácil como estando rodeada de amigas creativas que las cosas que hacemos se nos vuelvan trabajo con Lini. Dijimos un día, ay, hagamos un video, no sé qué, y lo hicimos y entonces salió re lindo y entonces empezamos a pensar, no, entonces Queremos hagamos hacer Y otros. quieren tecnificarlo. Exacto. Y empezamos a tecnificarlo, entonces es como, amigas, ¿cómo la pasamos bien por fuera de lo que es Yo creo un que yo la paso producto? bien leyendo, se los juro. O sea, yo quisiera que todos los días, todos los meses entrara dinero a mi cuenta, automático, por leer. o por... No, ni siquiera por leer porque no puede ser trabajo. Ah, ok. No, que entrara dinero para que yo no me preocupara por los múltiples trabajos que Ya, técnicamente ya. estoy diciendo que amo, pero que en realidad me generan también ansiedad, para poder decir un domingo, no voy a hacer nada más que leer. Claro. La terapia sí funciona. Encontrar tu psicólogo ideal no debería tomarte días, semanas o meses. Encuéntralo en tuxicólogo.com, una nueva plataforma de salud mental que se mueve a tu ritmo con horarios extendidos desde cualquier parte del mundo. Inicia tu camino de bienestar emocional junto a tuxicólogo.com. ¿Tienen hobbies? ¿Cuál? Que no sean Está trabajos. feliz. que no Claro, les claro. paguen por eso. Es que esa es la conversación, ¿no? Leer. Cómo tener una actividad que te genere placer, pero que no sea cooptable por el capitalismo. Sí. Cantar en karaoke con Uf, mis amigas. es el ¿Ese es un mejor hobby? plan del Sí. mundo. ¿O sea, van seguido? Sí. ¿Qué? Lo hacemos Sí, mucho. lo hacemos mucho. sea, Cada el viernes cumpleaños es un también. karaoke. Karaoke. No, marica, el karaoke es lo mejor. O tengo que estar quiero... borracho para soportar. La policía. Yo necesito No. enamorarme de alguien que se enamore de mí porque ambos disfrutamos del karaoke. Sí, es importante. Sí, no, no. La verdad. tertulia. La tertulia es La fun- bohemia. la tertulia es un hobby. La tertulia es un hobby, pero No. pues, es que no, es que miren, tengo dudas porque igual estamos compartiendo esos momentos en redes sociales. E igual de esos momentos O sea, nos un hobby llegan, no. ¿Cuál nos es la llegan categoría likes. hobby? Tengo preguntas, O sea, la categoría no es. tengo Pero respuestas, yo no tengo subo, preguntas. yo no subo historias porque me llega un like. Yo subo historias porque en 20 días o en un año. Las vas a ver y La te voy vas a a ver acordar, y me claro. voy a acordar. Yo también, Sí. o- Y a mí me yo emociona también, pero o mucho. sea, entonces es como, es la mejor forma de ganarle al sistema, pero estando en el sistema, o sea, no lo hacemos por... Sí, porque el día eso que no se- moneticemos la bohemia, tertulia. No, no. la tertulia, Fallamos. Baila. asqueroso, Sí. fallamos. Sí. O sea, el día Terminamos la que amistad. digamos, bueno, tenemos este evento que ya han visto cómo pasamos de bien, la Les entrada vamos a es cobrar esto, para que vengan y sean nuestras olvídate, amigas o sea, de Bohemia. nosotros, creo que hablo por todas, lo hacemos, o sea, Sí. los encuentros, y además que los ritualizamos, es como Mm. nos sentamos, nos reunimos, o sea, hay un círculo, comenzamos a hablar de cosas, la última vez alguien comenzó a sacar un tarot y por cada carta del tarot cantábamos una canción, y es una cosa de memoria, es una cosa como de archivo de vida. Sí, como que qué rico estar vivas así. Exacto, siempre Sí. nos decimos eso. Bueno, sí Sí. puede ser Cuando- un hobby. Sí, Es ahora que lo Vivir, pienso. vivir es un... No, tampoco tanto, pero... Pero vení, yo bueno. iba a decir algo del Del síndrome síndrome. de impostora porque preguntabas también cómo era el proceso después de lanzar los libros, de volver a leerlos. Para mí es una tortura volver Sí. a leerme a mí mismo y sobre todo cuando me ponen a leer en voz alta. Sufro Duro. muchísimo porque siempre quiero editar algo que Claro. escribí. Claro, No porque haya contradicciones, sino porque puede mejorar. en mi caso, que son ensayos, que son ideas, pues Se son algo actualizan. vivo, ¿no? Que siempre está alimentándose también de, pues, de vivencias, de experiencias, de otras conversaciones, de otros descubrimientos. Siempre quiero reescribir y agregar algo más, entonces no lo hago. Además, porque se dan muchos errores en la edición, pues no muchos, pero uno los ve. Ok. Entonces, lo que me da es cringe. Mucho. A ti te da mucho cringe Palabras- de ti cringe. misma. palabras Yo centennial. padezco, ¿ah? Palabra centennial. Sí, Sí. yo sufro mucho cringe. A ella le da cringe de, Y Pero, ¿cómo así? ¿De ti? de de mí leer, misma, de leer claro. sus libros le da cringe. de volver a leer algo y decir, puta, esto pudo haber sido mejor. Ya. O Ese es el síndrome, o sea, aquí, el síndrome de impostor es la perfeccionista. aquí debí decir esto, además de. Aquí pude Ok. citar a tal persona para ampliar la información. Claro. No sé, pero entonces, claro, llega mucha gente como con esta frase del síndrome de la impostora, que por supuesto que existe y afecta mucho más a las mujeres. Pero yo creo que no.
Yo creo que no todo es síndrome de la impostora y creo que se ha vuelto también como una muletilla o una excusa de mucha gente. Totalmente. Sobre todo de gente con muchos privilegios para la mediocridad. Y yo creo que hay que abrazar un poquito a veces la mediocridad y el error. Y hacer decir, la marica, cosa. se me fue mal. Listo. Mira. ¿Eso pudo ser mejor? Sí, eso pudo ser Totalmente. En este libro hay un capítulo que es el perfeccionismo. Y es un capítulo de 1 página y media. Y yo me lo leo cada día y medio, o sea, sin exagerar. Y lo leo en voz alta y cuando doy talleres lo leo, o sea, hace parte de compartirle a la gente porque aquí, o sea, lo que dice ahí es que el perfeccionismo hace que tú pongas una coma y vuelvas a una frase para volver a poner esa coma o quitarla, y es como, eso es una enfermedad del ego, claro. O sea, es un padecimiento del ego de creer que tienes que retomar todo y solo escribir, y solo terminas escribiendo un capítulo porque tienes que escribir la novela perfecta, o la obra perfecta, o la canción perfecta. Y no sé si es Borges, ahí sí soy mala citando, pero los libros también, uno hace libros para dejar de corregir borradores. O sea, es como ya, o sea, para cerrar procesos y si quieres corregir otra cosa o si quieres decir otra cosa, pues haz otro libro. Exacto. Pero ¿sabes qué me he reconciliado con el error un montón? La inteligencia artificial. ChatGPT. No, porque me parece que está muy mal el punto al que se ha llevado esta tecnología. Porque claro, hay una perfección no hay que es error completamente humano. artificial. Exacto. No hay duda. Exacto. Entonces, igual hay errores en la inteligencia artificial, muchos. Sí, pero cada vez se perfecciona para que más, para que no. Entonces todo, a lo que aspira es, no sé, o a lo que aspiran esos modelos es a que no haya errores. Lo que hace que, pues, no sé, podamos valorar un poquito más el error como lo humano. Pues es que lo robótico, qué hermoso, claro. qué hermoso, eso me ayudaría mucho a reconciliarme conmigo misma. Una vez mi editora me dijo que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, y yo en ese momento lo recibí como una invitación a ser mediocre, y después le pedí disculpas. Pero ese es el hilo delgado que dice Ita, o sea, sí hay una excusa para ser mediocres, o sea, si hay una excusa en no me sale, el síndrome de impostora, tengo síndrome de impostora, entonces no puedo escribir, entonces, y luego ahí sí. Exacto, y es como, ¿estás leyendo? ¿Estás haciendo la tarea? O simplemente tienes síndrome de impostora y es como, no me sale, pero ¿de dónde te va a salir? O quieres hacer el mejor libro del mundo porque, no sé, porque es la aspiración, no sé, capitalista. Porque quieres aplausos. Sí, claro. La competencia, no sé. Oigan, está muy chévere. Hay mucha tela por cortar seguramente, pero hay otro capítulo que hacer, así que pues primero gracias por compartir sus experiencias, sus vivencias, por desvestirse aquí en Melo y también pues por contar las cosas como les ha tocado vivirlas. Vamos a tener 2 especiales con Ita, con María Ángela y con Lina, el otro dentro de 8 días, y es sobre el amor, cómo amar en estos tiempos del fin del mundo. Lo he llamado. Así que, gracias, tremendo. Libros que quieran recomendar, escritoras, y dónde las encuentran, también chévere. Yo estoy enamorada de María Negroni. Léanse todo lo que ha publicado María Negroni. Es Dios. María del Mar Ramón. La memoria es un animal esquivo. Fantástica. Tremendo. Oigan, mis amigas, y si quieren echar para atrás un poquito, estoy en temporada de Clarice Lispector. Me está acompañando. Sí, lo vi en tu casa. Vi el libro en tu casa, tenemos la misma edición. Estoy como, ha sido mi compañera de escritura de mi novela. Para escribir hay que leer. Sí. Para escribir hay que poner atención. Sí. Para escribir hay que vivir mucho. Para escribir hay que vivir, está chévere. Sí. Y no, eso no implica viajar a 17 países. Eso no es vivir mucho. Y tomarse fotos en cada uno. Eso no es vivir mucho. No. No, porque yo creía que para escribir había solo que ser disciplinada, porque había mucha gente con talento, entonces yo me dije a mí misma, como lo único que a mí me va a salvar es la disciplina. Y ahora gracias a mis amigas escribo, gracias a que vivo la vida con ellas. Bueno, pues esperamos verlas publicando más libros, viviendo en tertulias, en conciertos, borrachas y gracias, muchas gracias. Espero que se me interese. Pero Y al implica karaoke cantar, también. exacto, implica cantar. Pero ya cuando esté bien borracho, que para soportar las voces. Espectacular. Los queremos, esto es Melo, temporada 33, episodios especiales. Hoy hablando del oficio de escribir con 3 amigas que lo hacen, además de muchas otras cosas. Suscríbanse a @podcast Melo porque estamos en un sistema que nos obliga a tener más seguidores. Y compren nuestros libros. Pero queremos amar. Ajá.
Sí, compren la suma de todos los efectos, te dejar en visto, tú dejar en visto, y el oficio es vestirse. Nos vemos dentro de 8 días, cuídense, chao. Corro con la suerte de ser poliamorosa en el trabajo. Amiga, esto Todos. suena a mucha explotación. Es que eso Eso no es iba a decir. poliamor.